estamos comenzando. Y vamos a comenzar con algo así. Nunca me ha salido de hecho. Además de eso, pues, les digo, tampoco sé tocar la guitarra. Más allá de tocarla así. También lo puedo sujetar. Sí sé cómo se hace, pero... Y lo más que me sale es lo que llaman el afinado de la guitarra. Lo interesante de este tipo de instrumentos musicales es que no solamente sirven para agradar al oído, y eso sí se sabe usar, para perturbar el oído cuando no se sabe usar, pero para saberla usar, de hecho, es necesario al menos saber usar la física, aunque no se comprenda muy bien los principios de la teoría de los fenómenos que están involucrados en cómo funciona esto. Que es algo que empezaron a interpretar de manera, a través de trataron de entenderla y explicarla y mejorarla, que tengamos registro a partir de la cultura griega, una escuela de matemáticos que fueron los discípulos de Pitágoras, los pitagóricos. No tocaban este instrumento, todavía no nacía Hannah Montana. Pero sí, algunos músicos le dan otro nombre a este instrumento. No necesariamente guitarra. Le dicen la lira. ¿Sí? ¿No han escuchado que algunos? Sobre todo ya los más viejitos, ¿no? Le dicen lira. No creo que tengan 2000 años, pero la lira es un instrumento que se usaba en la cultura griega, que se parece a una especie de, más bien de arpa, pero pequeña. El arpa es otro instrumento de cuerdas y la lira era un instrumento de cuerdas. También tenemos instrumentos de locas, cuerdas y locas. Chiste tonto el lunes por la mañana. Ok, bien. Y algo que empezaron a describir los pitagóricos, los discípulos de Pitágoras, fue que pudieron darse cuenta que si tenemos una cuerda tensada, estirada, y la perturbamos, parece que ya se desafinó, produce un sonido. Más bien está perturbando. Perturba esta y esta perturba a las demás. A esa perturbación le llamamos en física vibración. De hecho, también en el lenguaje cotidiano también le pueden llegar a decir vibración. Voy a sostener las otras 5 cuerdas para que no vibren o vibren menos. Escuchamos, aunque no tengo este tipo de instrumentos, guitarras, dicen que son eléctricas, han de dar toques. Son eléctricas porque para que el sonido que produce cuando se perturba se escuche por mucha gente o a distancia, se requiere algo adicional que funciona con electricidad. De eso hablaremos posteriormente. Pero el hecho es que cuando la perturbo, produce una vibración que a su vez produce un sonido, ruido, podríamos decir. Algo curioso es que puedo perturbar toda la cuerda desde donde inicia, que sería este pequeño puente, o hasta donde está sujeta en este otro puente, así le llama esta parte, produce este sonido. Pero puedo yo hacer que solamente vibre la mitad de la cuerda. Por ejemplo, si mide de aquí hasta acá, la mitad es más o menos por aquí. La voy a sujetar las 6 cuerdas y ahora voy a perturbarla aquí abajo. Tratemos de escuchar cómo suena.
Comparemos con la cuerda completa. A ver. Ton, ton, ton. Esto sí perturba un poco el hecho de que tenga cubrebocas. Para poder interpretar esto de mejor manera, es mejor que tenga algo que permita, en este caso con mi voz, tratar de imitar el sonido o la vibración que está produciendo la cuerda de la guitarra. O media cuerda de guitarra. Ton, ton, ton. De hecho, yo lo hago con las cuerdas vocales, no vocales porque no están en la boca, están en la laringe, que son tejido muscular con algo de cartílago, que están en un órgano que está formado principalmente por cartílago, que es la tráquea. Bueno, suena porque la estoy moviendo desde afuera, pero si no hago eso, puedo producir en mis cuerdas vocales sonidos similares a los que hacen las cuerdas de la guitarra. Y así como cuando una cuerda vibra, puede provocar la perturbación y la vibración de las demás cuerdas de la guitarra, cuando una cuerda de mi laringe vibra, pues las demás vibran junto con ella. Las cuerdas de la laringe casi todas tienen la misma longitud, varían un poco, porque la laringe no es un cuadrado, tiene una forma geométrica irregular, y eso provoca que cada una de las n cuerdas que tiene, por cierto no sé cuántas hay, sería bueno interesante buscar a ver cuántas cuerdas vocales con V, si no sea vocales, serían de la boca, hay en la laringe de un humano, infantil o adulto, y cuánto miden, y cómo suenan, cómo es la voz de un infante, niño o niña, cómo es la de un adolescente en diferentes edades, hombre o mujer, y cómo es en el caso de los adultos, digamos entre los 20 y los 30, o ya de mayor edad, o en mi caso después de los 60, o más avanzada la edad. El hecho es que todas presentan este mismo fenómeno, todas vibran, ya sean las cuerdas vocales de las personas, las cuerdas de las guitarras, de las liras, de las arpas, de los bajos, de los violines, de los chelos, de las chelas, no son otras, no tienen cuerdas, la gente puede perder la cordura con exceso de chelas. Pero lo interesante es que si la perturbo a la mitad, presenta un cierto sonido, pom, 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 y eso fue lo que empezaron a interpretar de manera matemática los pitagóricos, porque podrían también, de hecho parece que lo hicieron, probar cómo suena la cuerda de una lira, o la cuerda de una lira o de una guitarra, cuando en lugar de perturbar toda la cuerda, perturbo la mitad o solamente la cuarta parte. La mitad, toda la cuerda, ton, 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 ton. Voy a cambiarme para allá, entonces voy a cambiar. ¿Cómo le hago para que cambie aquí la cámara?
No me acuerdo. ¿Quién ganó? ¿Dos? Nada más dos. Son dos pares. Ah, dos pares. Sí, no, dos pares. Las del hombre miden de 15.5 a 25 milímetros. Ajá. Y las de las mujeres entre 12 y 17.5 milímetros. Entre 12 y 17 milímetros. Las de las Mujeres. Y las del hombre entre 17.5. Son más largas. Son más largas. Algo que podemos notar, como no atino a... Es que pocas veces hago el cambio de cámara de la de un lado a la del otro del celular, entonces lo voy a hacer a la antigüita. Así. Ok. Lo que no recuerdo es si puedo cambiar el encuadre. Debería poder cambiar el encuadre. No, bueno, ya ni más. Que se quede así. Ok. Estamos entonces hoy hablando de este tipo de fenómenos, que son las vibraciones. Que las vibraciones son, vimos en la guitarra, y lo podemos, si pudiéramos ver, busquen también videos de grabaciones del movimiento de las cuerdas vocales. Lo que tenemos es un hilo o cuerda que está estirado y tensado y que puede ser perturbado por diferentes fenómenos, ya sea en el caso de una cuerda de una guitarra por un golpe o por ser rasgada, se rasga o ráscale a la guitarra. En el caso, hay otros instrumentos que los musicales también utilizan cuerdas. Algunos son los teclados. Los instrumentos originales que usaban teclas, usan teclas. No son como los que actualmente usan la mayoría de los músicos, sean aficionados o profesionales, o sean profesionales y parezcan aficionados. Eran las cuerdas dentro de una caja y para perturbarla y entonces que produjera sonido, se golpeaba con un martillo o fueran varias cuerdas con diferentes martillos. Y los martillos se hacían mover mediante teclas o pedales. Esta fue los primeros instrumentos de esta naturaleza fueron los clavicémbalos, los claves, más que eran muy pequeños, producían un sonido relativamente poco audible a gran distancia, por eso para poder escuchar música que se ejecutara con ese tipo, o se interpretara con este tipo de instrumentos, se tenía que hacer en habitaciones pequeñas, en pequeñas recámaras. De hecho, por eso que a esa música se le llama música de cámara, porque se tenía que interpretar en habitaciones pequeñas, no en teatros o grandes teatros, porque no alcanzaban a escucharse. Ahí se usarían instrumentos de viento, por ejemplo. Los instrumentos de viento producen sonido porque el aire pasa a través de un tubo y las paredes del tubo comienzan a vibrar, como igual vibran las cuerdas estiradas. De hecho, cualquier material, cualquier objeto, cuando es perturbado, produce sonido o ruido. Un sonido o un ruido es consecuencia de una perturbación o vibración o movimiento de un objeto. Por ejemplo, cuando uno arrastra una silla en el piso, las patas de la mesa o de la silla se encuentran con la fricción del piso. La fricción sería una fuerza, ya habíamos hablado de ella, una fuerza que se opone al movimiento. Entonces, esta fuerza que está provocando el cambio de posición de la silla
se encuentra con una fuerza en dirección opuesta, tercera ley de Newton, que provoca perturbación en el material del que está hecho el mueble, en este caso la silla, y entonces se produce ruido. El ruido es una consecuencia de la perturbación causada por fuerzas. La perturbación de materiales causada por fuerzas. El material puede ser un cordel, en este caso el algodón, o puede ser una cuerda metálica como las de las guitarras, una cuerda metálica como la de los instrumentos que se hicieron después de los clavicémbalos, que también usaban cuerdas metálicas. También se usaron a veces cuerdas hechas con tejidos animales, como en el caso de muchos instrumentos de cuerdas, como los violines, los chelos, se hacen las cuerdas, pues hacían, espero que ya no, con tejidos animales. También se han hecho históricamente con tejidos vegetales. De hecho, esto es un tejido vegetal, algodón. Y cuando se perturba, cuando se rasga, cuando se golpea, vibra. ¿Y qué es una vibración? Pues esto que estamos viendo aquí es una vibración. De hecho, cuando la estiro, vemos que hace así, se mueve de un lado hacia otro. Entonces, las vibraciones son movimientos. Pero son, a diferencia de un movimiento, por ejemplo, un momento en el cual el cuerpo del yo se mueve en línea recta horizontal o en línea recta vertical, como cuando ahí está, línea recta vertical cuando cae. En el caso de las vibraciones, son movimientos que se repiten. Se produce más de una vez. Es una especie de vaivén. Se parecería a un movimiento que ya vimos, que sería el del péndulo. El movimiento del péndulo es un movimiento donde el objeto va en una dirección y luego regresa en la dirección opuesta. Entonces, las vibraciones son movimientos repetitivos. Sí que se repiten, repetitivos, no repetitivos. Se repiten, pero presentan una característica específica estos movimientos repetitivos. Se repiten en función de intervalos de tiempo, delta t, iguales. Los intervalos de tiempo son constantes. De hecho, podríamos entonces decir que es el número de veces que va y viene, por ejemplo, el péndulo, en una dirección y en otra, en determinada de tiempo. Número de veces que va y viene. Pongamos entonces número n entre tiempo. Y esta es entonces otra cantidad. Fíjense que se parece, ¿a qué se parece? A x entre t o delta x entre delta t. Es más allá. ¿Sí? Delta x sea distancia de tiempo, también la conocemos como distancia de tiempo. Y esto le llamamos como velocidad. Solo que aquí se pone. Esta es una cantidad de corriente. Recordamos porque es cambio de posición en un sistema de referencia. Y le llamamos velocidad al cociente distancia con dirección y magnitud entre tiempo. Esto se parece porque es un número dividido entre tiempo, de la cantidad llamada tiempo. Pero mientras que esta se llama velocidad, esta no se llama velocidad. Esta se llama frecuencia y se representa con la letra griega mi. No es nu ni mi, es mi. La letra griega mi.
Se pone la boca en forma de U, pero se produce un sonido lo más parecido que se pueda a la I. A ver, pongan la boca en forma de U, pero traten de decir la letra I, ni. Pues no suena ni como U ni como I. ¿Cómo suena? Como I. Es la letra I. Por cierto, hay otra letra griega que también suena parecido, aunque la mayoría de las veces la usamos mucho en matemáticas, la usamos en bioquímica, en física-química, que es esta letra. ¿La recuerdan? ¿La han visto en sus libros, en alguna otra clase? ¿Cómo se llama? La usamos, por ejemplo, para esta a veces significa micro. Por ejemplo, le ponemos esta antes de la M de metros y decimos que son micrometros, milésimas partes, no, millonésimas partes de un metro, o la milésima parte de un milímetro es un micrometro, también le llamamos micra. ¿Sí? Esta letra luego por ahí la mencionan, la llaman en clases de matemáticas, química, termodinámica, química, le dicen la letra mu. No, mu es la vaca. Mu es como hace la vaca. Mu, o el toro. ¿Sí? No. Esta es la letra mi. Esta es la mi y esta es la mi griegas. Es un sonido que no existe en el español. Parece que tampoco existe, debe haber existido en el latín. Existió en el griego. No sé, actualmente no sé si siga esos sonidos usándose en el griego moderno, pero sí era común en el griego. Pero son la letra mi y la letra mi. Esta mi, la letra mi, significa frecuencia. Que la frecuencia se parece a la velocidad porque es un número dividido entre pi. Es el cociente de un número entre el tiempo. Solo que la velocidad es el cociente de la distancia entre el tiempo. Mientras que la frecuencia es el número de veces entre el tiempo. A veces la velocidad con la que vibra una cuerda. La frecuencia es la velocidad con la que vibra una cuerda. No, no es la velocidad. Desde un punto de vista físico estricto, no es velocidad, porque velocidad es distancia entre el tiempo. Si fuera velocidad, deberíamos determinar entonces qué tanto se desplaza la cuerda cuando vibra. Entonces, no, nos referimos a frecuencia. La frecuencia es el número de veces que la cuerda vibra. En el caso de un instrumento de cuerdas, que puede ser una guitarra, un bajo, un violín, un piano, un clavicémbalo, son instrumentos de cuerdas. Los pianos son instrumentos de cuerdas, pero no se rasgan las cuerdas con la mano, sino que se golpean con un martillo a través de una tecla. Con el avance de la tecnología durante el siglo XX, se empezaron a hacer instrumentos eléctricos y electrónicos que imitan los sonidos de los instrumentos de cuerda, como las guitarras o como los pianos, o incluso como instrumentos de viento, como los órganos, que también se ejecutan con teclas, pero funcionan a través de tubos de diferentes dimensiones, diferentes tamaños, espacios, diferentes dimensiones espaciales, pero a través de los cuales se mueve el aire, y dependiendo de cómo se mueve el aire, hace vibrar el material del tubo. Que por cierto, las cuerdas vocales normalmente producen sonido porque a través de ellas pasa aire y eso hace que las cuerdas vocales vibren. ¿Y cómo van a vibrar? Pues dependiendo de la longitud y dependiendo de la longitud y la vibración será el tipo de sonido o ruido que se produce. Entonces, las vibraciones están asociadas
desde el punto de vista de la física, con un fenómeno físico que tiene un nombre específico, que es la acústica. La acústica es el estudio, mediante los principios de la física, de las vibraciones producidas en los materiales. Que los materiales pueden ser sólidos, líquidos o gases. Los sólidos pueden vibrar, la silla es sólida, está vibrando. Los líquidos pueden vibrar y los gases pueden vibrar. Y de hecho por eso escuchamos el sonido. La acústica es el estudio del sonido, que son fenómenos vibratorios. Cuando el aire vibra, cuando los gases vibran, producen sonido. Cuando los líquidos vibran, producen sonido. Cuando los sólidos vibran, producen sonido. Y las vibraciones dijimos que son movimientos repetitivos que se definen por la frecuencia como una de las propiedades, propiedades numéricas, cantidades de los fenómenos repetitivos. Como se repiten, también le damos un nombre a los fenómenos repetitivos. Se repiten n veces en unidad de tiempo o frecuencia. Por eso les llamamos fenómenos a los que se repiten, les llamamos fenómenos periódicos. Donde el periodo es otro número. Que nos ayuda a entender o interpretar cómo funcionan las vibraciones. Entonces podemos definir las vibraciones como variaciones periódicas de un sistema físico, que puede ser sólido, líquido, gaseoso, respecto a su posición de reposo, que le llamamos equilibrio. Está en reposo, no hay movimiento. Cuando pasa de estar en reposo a estar en movimiento, entonces tenemos ahora sí un fenómeno periódico que podría ser un fenómeno vibratorio. ¿Y qué se define primero por la frecuencia? ¿Cuál es la frecuencia de este fenómeno periódico? ¿Cuál es el número de veces que se mueve entre unidad de tiempo? Entonces, por ejemplo, allá su compañero está vibrando. ¿Te estás oyendo música? ¿Y tú estás vibrando? ¿Cuál sería la frecuencia de vibración? También, pues, en el caso del péndulo en particular, al péndulo cuando no está en reposo, cuando se mueve, le llamamos oscilación. Los péndulos se caracterizan por oscilar. Su vibración es la oscilación. Y oscilan con el número de veces entre unidad de tiempo. ¿Cuál sería la oscilación de este péndulo? ¿Cómo la pueden definir? Hay que contar el número de veces que va y viene, pero un movimiento que se repita. ¿El movimiento que se repite cuál es? A ver, ¿es este o este? ¿O es este? Cuando regresa a su posición inicial. Si parte del reposo vertical, la vibración u oscilación completa, que es el periodo,
es el movimiento completo de inicio a final. Reposo o equilibrio, luego conocemos como equilibrio, al final, que es el mismo en reposo o equilibrio. En otras palabras, un periodo de oscilación de este péndulo sería cuando va hacia un lado con una extensión máxima, regresa, pasa por la posición de reposo o equilibrio, pero aquí no se ha completado un periodo, es decir, un movimiento completo. En condiciones normales, vean ahí, lo perturbo, en este momento ha regresado a la posición inicial. Esta es la posición inicial, lo perturbo, va, viene y aquí se completa el periodo. O sea, va de la posición inicial a una posición máxima de un lado, pasa por la posición inicial, pero sigue hasta el otro lado opuesto a una extensión máxima y regresa a la posición inicial de reposo previo a la perturbación. Ese sería un periodo completo en el caso de un péndulo. Una oscilación completa es la que parte del equilibrio o reposo y regresa al equilibrio o reposo después de alcanzar extensiones máximas hacia un lado y hacia otro. Este es el caso de un péndulo. También vimos antes que un péndulo sería como un pedazo, una parte, una fracción de un movimiento más extenso espacialmente, que sería el movimiento, déjenme cortar allí, no le va a ver al techo o al piso, el movimiento circular. En el caso del movimiento circular, tenemos un fenómeno similar al del péndulo. Pongamos, está aquí, posición de reposo o equilibrio. Pásate, no te vaya a agradar. El movimiento circular. Lo perturbo y entonces, cada que pasa por esta posición, se está cumpliendo un periodo completo. Entonces, otro movimiento periódico es el movimiento circular. El movimiento circular es otro movimiento periódico. Entonces, ya tenemos tres tipos de movimientos periódicos. El primero, la vibración. Ahí está. Aunque esto lo hago a través de estirar la cuerda, veo que parece que la cuerda se mueve hacia un lado, luego regresa en medio y se va hacia el otro y luego regresa. Entonces, una vibración es un movimiento periódico, en el cual, al menos en una cuerda, la vibración es el movimiento de parte de ella del reposo en direcciones opuestas, en un sentido, luego en el otro, pasando por el reposo y regresa al reposo. ¿Sí? Puedo decir que sería algo, si lo pudiéramos ver lentamente, sería algo así, más o menos. ¿Ok? Este sería un movimiento de vibración, que es un movimiento periódico porque se repite en unidades de tiempo iguales. Otro es el péndulo y otro es el círculo, el movimiento circular. Ahora, vamos a ver otro movimiento que también es periódico, que también podemos encontrar en la vibración, que vemos que hay diferentes, que es aquel que, fíjense lo que va a suceder con el yo-yo, lo voy a mover como péndulo.
de un lado a otro. Pero fíjense solamente en el yoyo. Así que el profesor nos quiere hipnotizar. Vean, no. Sigan el movimiento del yoyo. Lo voy a poner incluso ahorita casi en el piso. Lo voy a poner a oscilar. Esto sería un péndulo nada más, ¿no? Se mueve de un lado a otro en un arco que es un segmento del movimiento circular. Pero ¿qué pasa si además de moverse en una forma semicircular respecto al horizonte, también sufre o se produce en él un movimiento perpendicular al horizonte? O sea, vertical, en este caso hacia arriba. ¿Qué sucedió? ¿Cómo se dio? Sería un movimiento. El péndulo se mueve, vamos a decir, así. Entonces sería un péndulo. A partir de, este sería el equilibrio. ¿Ok? Aquí está el hilo del péndulo. Y se está moviendo de una extensión a otra, horizontalmente, pero cuando se desplaza perpendicular al horizonte, se empieza a producir, voy a modificar esto un poco, un movimiento de esta naturaleza. Y este ya no es un péndulo, ya no es un movimiento de oscilación como el de un péndulo. Se parece al del péndulo, pero este tipo de movimiento ya no es exactamente una vibración, aunque sí es periódico, no es un péndulo, no es una oscilación y tampoco es un movimiento circular. Pero también es un movimiento periódico, porque parte del equilibrio llega a una extensión máxima, regresa pasando por el equilibrio hasta una extensión máxima en el sentido opuesto y regresa a la posición de equilibrio. O sea, empezó aquí y terminó acá. Y esto que va de aquí hasta acá es lo que llamamos una onda. Y entonces tenemos otro tipo de movimiento periódico, que es el movimiento ondulatorio. El movimiento ondulatorio es otro tipo de movimiento periódico. Entonces tenemos 4 tipos de movimientos periódicos. El movimiento de las vibraciones, como el de las cuerdas, el movimiento del péndulo, oscilación, el movimiento circular, que ya habíamos visto antes, como movimiento en 2 dimensiones, el péndulo también ya lo habíamos visto como movimiento en 2 dimensiones, y el movimiento ondulatorio, que de hecho podemos, aparentemente hasta este momento podemos decir que tanto la vibración como el péndulo, o oscilación, como el circular, como el ondulatorio son movimientos en 2 dimensiones. Pues sí, la cuerda se está moviendo en 2 dimensiones, ¿sí? En este plano, cuando vibra. El péndulo se mueve en 2 dimensiones, cuando oscila. El círculo se mueve en 2 dimensiones, cuando circula. Y la onda se mueve en 2 dimensiones cuando ondula. Entonces tenemos hasta ahorita 4 tipos de movimientos periódicos. Todos estos 4 son movimientos periódicos. Son fenómenos periódicos. Fenómenos repetitivos. Tratando de formalizar las definiciones, repetimos. Una vibración es entonces una variación periódica de un sistema físico respecto a su posición en equilibrio. El periodo
es el número o magnitud física que representa el tiempo que tarda en producirse una vibración, una oscilación, una ondulación o un círculo completo en cualquier movimiento periódico, cualquiera de estos cuatro. Y es el inverso de la frecuencia. La frecuencia es el número de veces en la unidad de tiempo. El inverso es el tiempo. Podríamos decir que puede ser el tiempo que tarda en repetirse. Es el periodo, porque es el inverso. Bien. La oscilación se refiere al péndulo y es cada uno de los movimientos periódicos alrededor de la posición de equilibrio. Alrededor de la posición de equilibrio. O sea, alrededor quiere decir a un lado, al otro y de regreso a la posición inicial o de equilibrio. El equilibrio es el estado en el cual el cuerpo corresponde a una cuerda, un péndulo, un círculo o una cosa que ondule. Hasta ahorita lo único que hemos visto que parece ondular sería un péndulo desplazándose perpendicularmente a la oscilación. Sería el estado de un cuerpo en el que las fuerzas que actúan sobre él u otras magnitudes que lo caracterizan se compensan. O sea, ¿por qué decimos que se compensa? Porque si se mueve hacia un lado, la compensación sería que se mueva hacia el otro y de regreso. Ese es el equilibrio. Por ejemplo, esta ondulación que pinté con el gis verde, se mueve hacia un lado, regresa y regresa a la posición de equilibrio. Pero podría suceder que el movimiento fuera en este caso el gis azul. Las magnitudes, vamos a decir, de aquí a acá son iguales. Los desplazamientos hacia los lados son iguales. De aquí hasta acá y de aquí hasta acá. Del otro lado igual, son iguales, pero son opuestos. De modo que este tipo de onda anularía a este tipo de onda si yo pongo aquí una escala métrica. Digamos que aquí sería más 1 y esta es menos 1, más 1 menos 1 me da 0. Si ambas ondas se produjeran al mismo tiempo. Más adelante vamos a regresar a este concepto. ¿Qué sucede cuando tenemos fenómenos periódicos simultáneos que se están manifestando o están produciendo al mismo tiempo? Definamos un péndulo. Un péndulo es un cuerpo suspendido. Ahí está, un cuerpo suspendido que puede oscilar libremente. Una vez que lo perturbo ya no tengo que hacer yo nada. Sigue oscilando solito. Mi mano ya no se mueve. En parte por la primera ley de Newton, la inercia. ¿Sí? ¿Va a mantener? Una vez que lo perturbas, el movimiento continúa. Hasta donde la segunda ley del movimiento lo permite. Recordemos. Es lo que decía yo hace un momento. Una vez que empezamos a conocer cómo funciona el mundo con base en los conceptos de la física, por ejemplo, de la mecánica, de la cinemática, cómo cambian las cosas, a partir de ese marco de conocimiento de la cinemática, pudimos dar un paso más adelante a contestar la pregunta ya no solamente de cómo cambian las cosas, sino por qué cambian las cosas. ¿Por qué? Porque las fuerzas nos perturban.
Y entonces entramos a la visión del mundo con base en la dinámica, que es la que nos explica por qué las cosas cambian. La cinemática nos explica cómo cambian, o nos dice cómo cambian. La dinámica nos dice por qué cambian. Pero el hecho de que estemos ya dentro del marco de conocimiento basado en la dinámica no implica que debamos olvidarnos de la cinemática. Todo lo contrario, no podemos olvidar la cinemática cuando estamos tratando de entender al mundo con base en la dinámica. Porque la cinemática se construye, esto es cinemática, pero la dinámica se construye con base en la cinemática. Velocidad es cinemática, aceleración es cinemática. Pero una vez que relaciono la velocidad con la masa, pues ya estoy en la dinámica, pero no me puedo olvidar de la cinemática. A partir de la cinemática llegamos a la dinámica, y a partir de la dinámica que nos dice por qué las cosas cambian, cuando tratamos de entender, bueno, ok, ya sabemos por qué, pero de qué manera y hasta dónde va a cambiar, tenemos que pasar al siguiente escalón, que es el de la termodinámica, que es el que surge a partir del concepto de fuerza por distancia, el concepto de energía. Pero como las fuerzas no se mantienen siempre, sino que van variando, y eso lo explica la termodinámica, implica que no puedo olvidarme ni de la cinemática ni de la dinámica. Bueno, ahora que estamos entrando al mundo de la acústica y de otros fenómenos periódicos, porque no siempre cuando hablamos de fenómenos periódicos nos referimos solamente a sonidos, sino que hay otros fenómenos que se repiten. Sobre todo cuando tratamos de entender el mundo vivo a partir de los conceptos o las herramientas de la física. Por ejemplo, los fenómenos de la vida, los fenómenos biológicos, los podemos tratar de entender con base en la cinemática. Cómo cambian las poblaciones en sus números. Vemos que aumenta el número de organismos en un lugar en función del tiempo, y entonces podemos hablar de la velocidad con la que crece la población de una especie en un lugar. ¿Sí? Entonces podemos hablar de cinemática ecológica o cinemática biológica. ¿Sí? ¿Cómo crece un organismo? ¿Cómo crece una planta? En función del tiempo. ¿Qué tanto va aumentando su tamaño, su longitud, o su superficie, o su volumen en función del tiempo? O su masa misma. ¿Qué es lo que hacen los pediatras con los niños? Para poder saber si el niño o la niña está sano o no está sano. ¿Verdad? Son las curvas de crecimiento que las vimos ahí, están dentro del material que podemos y debemos revisar para poder usar los conceptos de la física para entender el comportamiento de los seres vivos. Finalmente, no nos interesa la física per se. No somos físicos y no vamos a ser físicos. Queremos ser biólogos, queremos estudiar y entender el comportamiento de los seres vivos, no de los péndulos. Pero comprender el péndulo me ayuda a comprender cómo funcionan los seres vivos. ¿Sí? ¿Qué es esto? Un péndulo. Al caminar, los vertebrados y los invertebrados terrestres utilizan péndulos. E incluso péndulos articulados. Este es un péndulo que a su vez tiene otro péndulo, que a su vez tiene otro péndulo, que a su vez tiene otros péndulos, y de eso depende que funcione como instrumento de locomoción para el organismo. Tiene que haber una relación
para que funcione bien para la supervivencia del organismo, el cómo funcionan juntos todos estos péndulos articulados, que han llegado hasta estas características físicas de dimensión, masa, etcétera, a partir de la selección natural a lo largo de millones de años. Si no fuera por eso, no estaría usted aquí. Si no funcionaran adecuadamente para la supervivencia del organismo. Pero no solamente en los organismos terrestres. En el caso del vuelo de los organismos que se desplazan por el aire, también funcionan con base en péndulos articulados. Las alas de una mosca son péndulos. Y no solamente los que se desplazan a través de un fluido gaseoso, sino los que se desplazan a través de un fluido líquido. Cómo nadan los organismos acuáticos que se desplazan a través de la columna de líquido, a través de la columna de agua. Distintos a los que reptan en la superficie de los cuerpos de agua. Tenemos organismos bentónicos, que son los que viven en el suelo de cuerpos de agua, y sus mecanismos de locomoción deberán obedecer a cómo interactúan con qué material, con la columna de agua o con el sustrato sólido del fondo del cuerpo acuático. O son nectónicos. Los organismos nectónicos son los que se desplazan, viven en la columna de líquido, en la columna de agua. Los peces. En cambio, un cangrejo es bentónico. Un pepino de mar es bentónico. Un coral es bentónico. Pero pulpos, calamares, medusas son nectónicos. Y sus mecanismos de locomoción obedecen a movimientos pentónicos. ¿De qué tipo? Depende de cada organismo. Depende de cómo qué le haya funcionado para sobrevivir. Mientras le funciona para sobrevivir, sigue existiendo, reproduciéndose con variabilidades. Algunos sobreviven hasta la reproducción, otros no, y los que sobreviven permiten que la especie permanezca. Si hay cambios en el ambiente, pues algunos sobrevivirán, otros no. Los que sobrevivan entonces permanecerán y permitirán que la especie siga existiendo, o pueden quizá emigrar a otro lugar y diferenciarse de sus ancestros y dar origen a nuevas especies. Evolución por selección natural. La evolución por selección natural de Darwin y Wallace se explica con base en física. El mecanismo tiene que funcionar, si no, se extingue. De ahí la importancia de entender no solamente la cinemática, ni la dinámica, ni solamente la termodinámica, sino también los fenómenos periódicos, los cuales también, para poder interpretarlos y entender cómo funcionan, necesitan acudir a los conceptos de la cinemática, la dinámica y la termodinámica. Por ejemplo, dijimos que la frecuencia es el número de veces que vibra una cuerda entre unidad de tiempo, o que oscila un péndulo entre unidad de tiempo, o que circula un círculo, un movimiento circular entre unidad de tiempo. Por ejemplo, este movimiento circular es diferente a este movimiento circular. ¿La diferencia cuál fue? La frecuencia. El número de veces que hace círculos completos entre unidad de tiempo. Hagamos el ejercicio. Veamos. Cuéntenme.
tomen su reloj o cronómetro, lo que sea, y ustedes cuenten el número de veces que oscila en 10 segundos. Ustedes dicen en qué momento. Cuando pase por abajo o por arriba, ustedes deciden. En 10 segundos, lo dividen entre 10 y ya tienen la frecuencia. ¿Cuántas veces entre segundo? Por cierto, ¿cuáles son las unidades? Las unidades de velocidad. Las unidades de velocidad dependen de las unidades de distancia y tiempo. La unidad de distancia es el metro, la unidad de tiempo es el segundo. Las unidades de velocidad son metros entre segundo. ¿Ok? ¿Cuáles son las unidades de la frecuencia? Son medio chistosas o medio raras porque la frecuencia es número de veces entre tiempo. El tiempo se define en segundos, ¿correcto? Y n número de veces. La frecuencia, sus unidades, son los hertz, o número de veces entre segundos. Es número de veces entre segundos. ¿Sí? Número de veces entre segundos son hertz. Número de vueltas. Número de vueltas. ¿Sí? Le llamamos también revoluciones. A una vuelta le llamamos revolución. Entonces, el número de revoluciones entre segundo, 10 vueltas entre segundos serían 10 Hz. 100 vueltas entre segundos serían 100 Hz. ¿Ok? Entonces, a ver, va. Entonces, díganme en qué momento paro. ¿Ya puedo parar? ¿Ya? Ok. ¿Cuál fue la frecuencia de circulación? O sea, el movimiento en círculo. ¿Cuál fue? ¿Cuánto? 13 vueltas entre cada segundo. No, tienes que dividirlo entre segundos. 13 entre 10 te da 1.3. A ver, ¿sí? Vamos otra vez. Es entre segundos, pero como hacerlo en un segundo es difícil, mejor lo hacemos durante 10 segundos, contamos cuántas vueltas dio en 10 segundos, ya puedo parar. Ok. ¿Con qué frecuencia giró? .7 vueltas entre segundo, 1.7 Hz. ¿Ok? Bueno. Ahora, se está prendiendo el foquito. ¿Sí, verdad? Tiene un acelerómetro. 20 Hz fue mayor, ¿sí? Fue a mayor frecuencia. Recuerden que es un movimiento en dos dimensiones, son movimientos en dos dimensiones, las vibraciones. Eso implica en el movimiento circular que tenemos al menos dos fuerzas, una fuerza en X y otra fuerza en Y. Como la velocidad va cambiando, ¿cómo dijimos que se mide la velocidad en un movimiento circular? Hay dos formas de medirlo. Antes de medirlo, decimos un péndulo es un cuerpo suspendido que puede oscilar libremente respecto al eje. El movimiento circular es el movimiento cuya trayectoria es una circunferencia o un círculo y su magnitud básica es el. ¿Cómo medimos el movimiento circular? Por frecuencia, número de veces, pero de otra manera lo podemos medir. En el caso, si partimos del movimiento del péndulo, ¿qué diferencia hay entre este
y este. Este partido de acá. Respecto a la línea de equilibrio, tiene este valor de ángulo. ¿Sí? De aquí a acá. Es un ángulo. ¿Sí? Si el movimiento fuera de aquí al equilibrio, el ángulo es más pequeño. Una diferencia entre estos dos movimientos es el ángulo, el cambio en el ángulo entre el tiempo. La magnitud del ángulo entre el tiempo sería la velocidad angular. ¿Cómo cambia el ángulo en el tiempo? Bien. En el caso del movimiento circular, si la frecuencia, dos movimientos circulares distintos, uno a una frecuencia pequeña, otro a una frecuencia mayor. ¿Bien? En el de frecuencia mayor, el objeto que está circulando cambia el ángulo en menor tiempo que uno que se circule a una frecuencia menor. Entonces, en una frecuencia pequeña, el cambio del ángulo es pequeño. En una frecuencia grande, el cambio del ángulo es grande. Entonces, puedo medirlo mediante la velocidad angular. Cómo cambia el ángulo entre unidad de tiempo. Entonces, puedo medir el movimiento circular, ya sea el movimiento circular, yo lo puedo medir en hertz, NFT, entre paréntesis, hertz, o lo puedo medir en cómo cambia el ángulo. Al ángulo le llamamos frecuentemente como teta, la magnitud de un ángulo, entre delta T. Cambio del ángulo en realidad entre tiempo. Bien. Cambio del ángulo serían grados o radianes entre segundos. Serían radianes entre segundos. Y esto es lo que llamamos velocidad angular, que representamos con la letra omega minúscula. Omega minúscula es velocidad angular. ¿Sí? Así como la velocidad v se define como el cambio de posición respecto al tiempo, en la dimensión x, y, z, la que sea, la velocidad angular se define como el cambio del ángulo entre el tiempo. Y es lo que nos puede decir qué tan rápido, porque es velocidad, está girando un movimiento circular. ¿Bien? Eso en particular en el movimiento circular. Lo medimos como, o más bien a través de la velocidad angular, que es el número de radianes entre segundo. Radianes entre segundo. También puede ser grados entre segundo. Pero lo más común es medirlo en radianes. Por supuesto, como estamos hablando de ángulos, también podemos medirlo a través de sus parámetros pitagóricos o trigonométricos. A través de las relaciones o funciones trigonométricas, seno, coseno o tangente. ¿Cómo cambia el seno del ángulo en función del tiempo? ¿Cómo cambia el coseno del ángulo en función del tiempo? ¿O cómo cambia la tangente del ángulo en función del tiempo? Y la otra es precisamente que podemos medir la tangente del círculo. Mientras más grande sea la tangente del círculo y en el tiempo, será mayor la velocidad. Y a esa le llamamos velocidad tangencial. Cuando calculamos la tangente en el ángulo. ¿Sí? En un movimiento de frecuencia grande, la velocidad tangencial será grande. Pero no solamente depende de la velocidad angular. Vamos a terminar el día de hoy observando esto. Fíjense, está girando, puede girar a mayor frecuencia o a menor frecuencia dependiendo de cuánto le dé yo con el brazo. ¿Sí? ¿Cómo sea la perturbación? La fuerza que está produciendo el cambio en la velocidad del movimiento. ¿Sí?
Por lo tanto, la energía depende de la frecuencia, porque depende de la aceleración. Y hay aceleración porque está cambiando la dirección de la tangente. No es lo mismo cuando viene el yo-yo aquí, porque la tangente apunta hacia arriba, a cuando el yo-yo está acá, porque la tangente apunta en otra dirección. Entonces la velocidad tangencial va cambiando. Y por lo tanto, si la velocidad cambia, cuando la velocidad cambia, hay aceleración. Si la velocidad no cambiara, no habría aceleración, la aceleración es cero. Cuando la velocidad es constante, la aceleración es cero. Cuando la velocidad cambia, hay aceleración. En el movimiento circular siempre hay aceleración, porque siempre está cambiando. Siempre está cambiando la velocidad tangencial. ¿Bien? Entonces, si está acelerado, quiere decir que hay, si hay aceleración, quiere decir que hay fuerza. Eso viene de la dinámica. Si hay fuerza, entonces es una fuerza que es capaz de producir un cambio en la dirección, y entonces hay energía. Mientras mayor sea la aceleración, mientras mayor sea la fuerza, mayor será la energía. Entonces, en los movimientos periódicos, al menos en el circular, es evidente que hay energía. ¿En cuál de estos dos movimientos hay mayor energía? ¿En este o en este? ¿En el primero o en el segundo? ¿Por qué? Porque la velocidad es mayor, la velocidad angular es mayor. ¿Sí? Mayor el número de vueltas en la unidad de tiempo, mayor la frecuencia, mayor la energía. Entonces, la energía en el movimiento circular es proporcional a la frecuencia. Mayor frecuencia, mayor energía. Menos frecuencia, menor energía. Fíjense, no voy a cambiar el movimiento en mi mano. ¿Ok? Voy a cambiar otra cosa. ¿Qué pasó con el movimiento circular? ¿Qué pasó con la velocidad angular? La velocidad angular, aumentó. Cuando se acortó el radio del círculo, la velocidad aumentó. Voy a hacerlo en el péndulo. Pasa exactamente lo mismo. Al acortarse la longitud del hilo del péndulo, aumenta la frecuencia. A menor longitud del hilo del péndulo, mayor la frecuencia, mayor la energía. A mayor longitud del hilo del péndulo, menor la frecuencia, menor la energía. En el caso del movimiento circular, lo que vemos es que si el radio es grande, la frecuencia es pequeña y la energía es pequeña. Cuando el radio se hace más pequeño, la frecuencia aumenta, la energía respecto a la frecuencia aumenta. Entonces, al menos existe una manifestación de energía en el movimiento circular y del péndulo que tiene que ver con el radio del círculo o la longitud del péndulo, y que resultan inversas. El radio del círculo respecto a la energía, radio grande, energía pequeña, radio pequeño, energía grande.
pero esto es un poco más divertido y lo veremos en la próxima sesión. Por hoy terminamos.